Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos a la tercera sesión mensual de la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal del 2022. Es particularmente importante en este mes de marzo que se busca crear conciencia para la prevención del cáncer colorectal, contar con una sesión como esta con el tema de colon, lesiones cerradas, diagnóstico y manejo. Y para dar continuidad a esta sesión, dejo con ustedes al doctor Jordán Zamora Godínez, presidente de la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal, quien nos dirigirá un mensaje de bienvenida y dará inicio a la sesión. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a nuestra sesión de marzo. En verdad es un placer tenerlos a todos nuestros amigos y compañeros endoscopistas en México y más allá de nuestras fronteras. Es un placer el saber de la actividad académica que se realiza muy puntualmente por nuestros coordinadores, la doctora Clara Luz, el doctor Ángel Reyes y sobre todo el doctor Martín Antonio Manrique. Y por supuesto quienes estarán a cargo de esta sesión, el doctor Miguel Herrera Servín y el doctor Luis Álvaro Mejía Cuán. Y no me queda más que darle la bienvenida, por supuesto, a nuestro invitado de honor, que muy amablemente nos está acompañando con una diferencia de horarios de casi 3 horas y le agradecemos mucho el que esté con nosotros. Es un placer tenerlo a el doctor Lisandro Pereira, quien se desarrolla su actividad endoscópica en el Hospital Alemán de Buenos Aires. Sean todos bienvenidos y damos inicio a nuestra sesión. Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Lisandro Pereira, soy médico gastroenterólogo y endoscopista del Hospital Alemán de Buenos Aires y para mí es un gran honor poder participar en esta sesión mensual de la MEC con mis queridos colegas de México y sobre todo muy contento de también poder disertar y debatir con ustedes sobre un tema tan trascendente para la colonoscopía como lo es el diagnóstico y el tratamiento de los pólipos aserrados del colon. Y como ustedes saben, los pólipos aserrados de colon son considerados como los nuevos chicos de la cuadra, y esto tiene que ver con que hemos aprendido y hemos empezado a entender de estos pólipos mucho más recientemente de lo que lo hicimos con los adenomas. Y si bien ya pasaron más de 20 años de que se empezaron a publicar estudios sobre estos tipos de pólipos enseñándonos el rol que tenían en el cáncer de colon, todavía nos falta mucho, mucho por aprender. Si hemos aprendido que estos pólipos no son pólipos benignos como el resto de los pólipos hiperplásicos, y hasta hace no muy poco pensábamos que todos los pólipos hiperplásicos eran benignos y no tenían potencial maligno, y lo mismo fue con estos pólipos, fueron considerados por mucho tiempo como pólipos benignos, pólipos hiperplásicos. Hoy ya sabemos que estos pólipos, los pólipos aserrados, no son benignos y tienen un rol protagónico en la génesis del cáncer colorectal. Es decir, son pólipos con un potencial de malignidad que si quedan en nuestro intestino, en nuestro colon, sabemos que van a crecer y pueden generar el día de mañana un cáncer de colon. También ya hoy sabemos que este crecimiento de estos pólipos hacia el cáncer está dado por una vía muy diferente a la vía del adenoma cáncer, y esta vía hoy se la conoce como la vía aserrada. Es una vía que lleva al pólipo aserrado hacia el carcinoma, y esta vía está llevada por varias mutaciones como la mutación del BRAF y la inestabilidad microsatelital. Y también por todo esto, hoy ya sabemos que estos pólipos tienen un rol protagónico en el cáncer de colon, y por eso la gran mayoría de los programas de pesquisa de cáncer de colon tienen como misión y objetivo no solo detectar y resecar los pólipos adenomatosos, sino también resecar y detectar los adenomas aserrados, y esta es la vía para poder proteger el cáncer colorectal. También todos hemos sido testigos en los últimos años que cuando analizamos la efectividad de la colonoscopía tiene una efectividad variable, y hemos aprendido que no somos muy buenos en nuestras colonoscopías en prevenir el cáncer de colon del lado derecho, y así lo mostraron múltiples estudios de corte y de estudios de casos y controles en varias partes del mundo. Hoy,
La mayoría de las sociedades científicas concluyen que el responsable principal de la falta de efectividad y de falta de protección del cáncer del lado derecho de la colonoscopía es el mal manejo de estos pólipos aserrados. Entonces, seguramente tenemos que aprender a manejarlos adecuadamente, y el manejo adecuado de estos pólipos aserrados durante la colonoscopía va a ser crucial para poder garantizar un programa de prevención que sea efectivo, y sobre todo efectivo en proteger a nuestros pacientes del cáncer de colon del lado derecho. Hemos aprendido en estos últimos años que manejar adecuadamente estos pólipos no es para nada una tarea sencilla. De hecho, hacer un diagnóstico, que es lo que se me pidió que diserte el día de hoy, y un tratamiento adecuado, es una tarea bastante compleja que requiere mucho conocimiento y mucho esfuerzo del lado de todos los endoscopistas. Estos pólipos se los considera un desafío diagnóstico, y es porque, como ustedes saben, son pólipos muy sutiles, que a veces solamente los vamos a encontrar mirando un pequeño cambio de coloración de la mucosa o una amputación del patrón vascular. Son lesiones planas, a veces son muy parecidas a la mucosa circulante, pueden estar cubiertas con moco o materia fecal, y a veces, como dijimos, son solo signos sutiles. Esto hace que sea muy difícil que la diagnostiquemos. Ahora, el desafío diagnóstico no es solo para los endoscopistas porque son lesiones difíciles de ver. También es muy difícil para nuestros amigos patólogos, porque si ven acá, esto es un pólipo aserrado. Los pólipos aserrados a veces los tenemos que diagnosticar, o nuestros patólogos los tienen que diagnosticar mirando toda la glándula, toda la arquitectura, y solamente vamos a ver dilatación de la base, o ramificación de la base, o un patrón en serrucho, pero la gran mayoría de los pólipos aserrados no tienen cambios en los núcleos, no tienen displasia citológica, lo que puede hacer que nuestros patólogos, si no son muy experimentados o no están entrenados en ver estos pólipos, pueden confundirlos con pólipos hiperplásicos y pasarlos por altos. Esto lo ha mostrado ya Newton Wong y muchos otros estudios posteriores, que cuando veían la performance de los patólogos para diagnosticar estos pólipos, veían que la performance de los patólogos es muy pobre, y el acuerdo entre los patólogos expertos para diagnosticar estos pólipos es muy bajo, casi en un 70% cuando los enfrentamos a los patólogos expertos, a distintos preparados con pólipos aserrados, adenomas, hiperplásicos. En el 70% están en desacuerdo para decir que un pólipo es un pólipo aserrado. O sea que probablemente sea muy difícil también para diagnosticar estos pólipos a nuestros patólogos. Entonces el desafío todavía tiene que ver con que los patólogos se sigan entrenando en estos pólipos, que vayan mejorando el reconocimiento de estas lesiones cuando miran los preparados, y nosotros por nuestra parte también mejorar el diálogo con el patólogo, llamándonos cuando nos parece que un pólipo es un aserrado y ellos pensaron que era un pólipo hiperplásico, o haciéndolo notar en nuestro informe de endoscopía que estamos frente a un pólipo que tiene características similares a las de un pólipo aserrado. Cuanto más tejido les enviemos a ellos van a tener más forma de poder ver la glándula en forma completa y estos cambios de arquitectura, o sea que debemos tratar de hacer resecciones amplias y más completas, y no solamente una biopsia o una pinza pequeña. El diagnóstico es un desafío, y para poder encontrar y para poder diagnosticar estos pólipos debemos buscarlos activamente. Ya hemos hablado en otras conferencias y en otras temáticas de calidad en colonoscopía que no podemos diagnosticar estos pólipos aserrados si no tenemos una colonoscopía de calidad, y vuelvo a remarcar este aspecto porque justamente estos son los pólipos que más fácilmente pasamos por alto por todo lo que mencionamos, por ser planos, por ser sutiles. Colonoscopías de calidad en donde inspeccionamos muy minuciosamente todo el colon y tenemos preparaciones de muy alta calidad. Si no, no vamos a poder diagnosticar este tipo de pólipos. Pero también vamos a tener que buscarlos activamente y estar sabiendo lo que estamos queriendo encontrar. Esta fue nuestra experiencia, que también la he mostrado en otras disertaciones previas, pero vuelvo a remarcarlo porque en nuestra experiencia fue recién en el año 2007 cuando empezamos a entrenarnos en buscar activamente estos pólipos, a mejorar la calidad de nuestra endoscopía y a entrenarnos en cómo lucen endoscópicamente estos pólipos. Y fue ahí cuando empezamos a incrementar la tasa de detección de adenomas aserrados,
pasando al año siguiente a triplicar la prevalencia o la cantidad de pólipos que encontramos, y así año tras año fuimos subiendo hasta llegar al 8% de las endoscopías de screening en el año 2018. Pero por eso, para poder diagnosticarlos primeros, hay que buscarlos activamente. Y también dijimos que para detectarlos tenemos que saber reconocer estas lesiones. No vamos a encontrar si no sabemos lo que estamos buscando. Y también hemos compartido en otras charlas estos trabajos. Este fue un trabajo de nuestro grupo que ya tiene más de 12 años, en donde evaluamos prospectivamente más de 800 pólipos y encontramos que había características que podíamos reconocer solamente con endoscopía de luz convencional, cuando encontrábamos un pólipo plano del lado derecho, a veces una coloración rojiza, el patrón mucoso tipo 2, el moco, el patrón en nube, eran características independientes de estos pólipos y debíamos tenerlas en la cabeza a la hora de hacer una colonoscopía. Pero aunque tengamos en la cabeza cómo lucen estos pólipos y aunque hagamos una colonoscopía de calidad, sigue siendo una tarea no tan sencilla porque debemos, como dijimos, reconocer a estas lesiones que son tan fácilmente pasadas por alta. Entonces, trabajar sobre la detección, trabajar sobre la identificación, poder caracterizar la lesión que tenemos enfrente y poder delimitarla, van a hacer que podamos diagnosticar mejor estas lesiones y también resecarlas en forma completa. Ahora, este es un desafío diagnóstico y yo encuentro de mucho valor usar otros instrumentos, otras herramientas que tenemos al alcance de la mano. La cromoendoscopía es una de ellas y probablemente tenga un rol muy, muy importante en el diagnóstico de estos pólipos. Si miramos cuál es la meta y el objetivo de la cromoendoscopía, es la aplicación tópica de colorantes. ¿Para qué? Para remarcar lesiones, para contrastarlas y para caracterizarlas. Y por último, para delimitarlas. Si nos ponemos a analizar con atención, son juntas las cosas que queremos optimizar a la hora de diagnosticar estos pólipos que nos es tan difícil identificarlos, caracterizarlos y delimitarlos. Y es por eso que la cromoendoscopía es casi hecha a medida para este tipo de pólipos. Y no podemos dejar de tenerlas en nuestro arsenal, digamos, de herramientas a la hora de hacer una colonoscopía. Por mucho tiempo se habló del índigo carmín porque se usaba mucho en el colon, y sí, yo creo que es de gran utilidad y a veces nos ayuda a la hora de contrastar estos pólipos o de resecarlos con técnica de mucosectomía. Pero claramente un viejo clásico como es el ácido acético, y digo viejo clásico porque lo hemos usado mucho para lo que es esófago y estómago, pero hoy este viejo clásico llegó para quedarse como el nuevo clásico en lo que es el manejo de los pólipos aserrados. Sí, el ácido acético tiene una gran afinidad por los pólipos aserrados y los hace, digamos, casi hecho a medida para diagnosticar estos pólipos. El ácido acético altera la estructura de las glicoproteínas, de las proteínas nucleares y citoplasmáticas de los pólipos aserrados, y genera un cambio en una propiedad óptica que se conoce como acetoblanqueamiento. Los adenomas aserrados tienen gran cantidad de células Globet con mucho contenido mucoso, que no son otra cosa que glicoproteínas, y es por esto que se genera un acetoblanqueamiento, y este acetoblanqueamiento nos permite contrastar muy bien estos pólipos y ponerlos en evidencia. Entonces el ácido acético nos va a ayudar al diagnóstico mejorando la identificación, la caracterización y la delimitación de estas lesiones. Yo ya les compartí una publicación que hicimos en Endoscopy mostrando cómo ayuda el ácido acético. En este primer caso, creo que ya lo vieron muchos de ustedes, pero no deja de sorprenderme, ahí estamos en el fondo de ciego, ahí veían el apéndice, nos habían mandado este pólipo aserrado para hacer una mucosectomía, que ahí ven que le hicimos con índigo carmín, y uno de nuestros fellows vio un área sutil de amputación del patrón vascular, pero sin ningún pólipo evidente. Luego de administrar ácido acético al 3%, miren lo que pasó. Se puso en evidencia una lesión aserrada grande que no teníamos ni idea que estaba en el colon. O sea, de nuevo, el ácido acético, en este ejemplo, esta publicación nos ayudó a poner en evidencia y a detectar una lesión sutil, claramente que no habíamos visto con la colonoscopía convencional. Ahí vemos el área de amputación del patrón vascular, un signo sutil, y cómo el ácido acético nos fue de gran utilidad. Este es otro caso en la misma publicación Endoscopy,
eso es el ostium apendicular. Habíamos visto un apéndice que parecía dematizado, pero no estábamos seguros si había un pólipo aserrado. Fíjense cómo luego de instilar ácido acético al 3%, se puso en evidencia y el cetoblanqueamiento nos delimitó también ese pólipo, nos ayudó a diagnosticar, porque habíamos hecho una colonoscopía previa hace 2 años y la foto del ostium era igual, y nadie había pensado que eso era un adenoma aserrado sésico. Ese pólipo que estaba adyacente al ostium apendicular lo pudimos caracterizar y pudimos llegar al diagnóstico gracias al ácido acético. Y ahí ven cómo lo pudimos resecar en forma completa. Y por último, acá vemos la foto del antes y el después. Y por último también, en esta misma publicación de la revista Endoscopy, mostramos cómo, luego de instilar ácido acético, se ponen en evidencia mucho mejor el patrón mucoso, pudiendo ayudar a caracterizar y también delimitando la lesión. O sea que claramente el ácido acético, como pusimos esta en la publicación, facilita realmente el diagnóstico de estos pólipos, y es algo económico y que está al alcance de la mano de todos los endoscopistas en casi todos los países. Ahora, hay algo apasionante del ácido acético, y el ácido acético no solo nos ayuda a diagnosticar estos pólipos porque nos hace pintar el pólipo, delimitarlo, y porque nos ayuda a ver bien el patrón glandular, este pit pattern tipo 2. Hay algo en la relación de este colorante con las glicoproteínas y en la forma en que se capta este colorante que nos ayuda a entender mejor estos pólipos. Y es la relación y el tiempo y la forma en que se genera el acetoblanqueamiento que también nos puede ayudar a mejorar nuestro diagnóstico. O sea, no solo mejorar la visualización del patrón mucoso. Así lo mostramos en este estudio, en donde quisimos prestar más atención a cómo era el acetoblanqueamiento en cada tipo de pólipos y tratar de entender si el acetoblanqueamiento o el uptake del ácido acético nos ayudaba a predecir la histología. Hicimos un estudio prospectivo en nuestro centro, en donde tiramos ácido acético al 3% a los pólipos que íbamos encontrando con las distintas histologías. Y lo que encontramos es que el acetoblanqueamiento claramente no era igual en un pólipo aserrado, un hiperplásico o un adenoma. El acetoblanqueamiento nos da información de la histología. Acá lo podemos ver en este primer caso, que es similar a lo que les mostré en los videos previos. Este es un pólipo aserrado, y cuando instilamos el ácido acético, primero se va a teñir de blanco la mucosa del pólipo, pero también la mucosa circundante. ¿Sí? A los pocos segundos se va a lavar y vuelve a la coloración rojiza la mucosa subyacente, pero en el pólipo aserrado, el acetoblanqueamiento, es decir, solo queda blanco el pólipo aserrado, delimitando muy bien la mucosa subyacente y mostrándonos que es un pólipo aserrado. Eso es el acetoblanqueamiento positivo. En cambio, cuando instilábamos ácido acético en un adenoma, el comportamiento era muy diferente. Como lo van a ver en este video, nuevamente instilamos ácido acético y rápidamente se va a poner de forma blanco, se va a teñir de forma blanca todo el pólipo y la mucosa circundante, pero a diferencia de los aserrados, a los pocos segundos, esa mucosa circundante y también el pólipo van a volver a su coloración rojiza, no habiendo un acetoblanqueamiento positivo. O sea que la manera en que el pólipo capta el acético nos va a predecir también la histología, lo que nos hace mucho más interesante el ácido acético, y no solo como un agente de contraste. Acá vemos los resultados. El 100% de los adenomas aserrados tuvo acetoblanqueamiento positivo y ninguno de ellos tuvo acetoblanqueamiento negativo. En cambio, los adenomas fue mucho más el acetoblanqueamiento negativo. Muy interesante ver que el tiempo de lavado de los adenomas fue muy rápido, es decir, rápidamente volvían a tener ese color rojizo. En cambio, los pólipos aserrados quedaban con este acetoblanqueamiento por en promedio 3 minutos. La precisión diagnóstica del ácido acético, el acetoblanqueamiento, para predecir que el pólipo que tenemos enfrente es un aserrado, fue del 100% de sensibilidad, con una especificidad del 80%. Creo que todavía tenemos mucho para aprender, pero tenemos que saber que tenemos un aliado, la cromoendoscopía, y la cromoendoscopía con ácido acético. Seguramente vamos a seguir aprendiendo esto, pero llegó para quedarse. El segundo punto que hemos aprendido en estos últimos años también es que el tratamiento de los pólipos aserrados no es igual que el de los adenomas,
y que claramente también representa un desafío porque no es una tarea sencilla. Esto lo mostró el doctor Paul en el estudio CARE que todos ustedes conocen. Este estudio tuvo como objetivo tratar de entender cuántas veces que hacíamos una polipectomía dejábamos tejido residual, es decir, con polipectomías que eran incompletas. Y lo que demostró el estudio CARE era que casi el 10% de los pólipos que resecamos tienen tejido residual, pero lo que es más importante, demostró que los pólipos que más tejido residual tienen, o para decirlo de otra forma, las polipectomías que más dejamos como incompletas son aquellas que tienen pólipos grandes y aquellas que tienen pólipos aserrados. El pólipo aserrado, por ser difícil de limitar y de resecar, dejamos casi en 4 veces más de chance de hacer una polipectomía incompleta cuando el pólipo es un pólipo aserrado. Entonces, sabemos que la trascendencia de esto es que la falla en la resección de los pólipos neoplásicos se cree que es el 20% de los cánceres de intervalos, es por esto, ya que tenemos que hacer foco y mejorar la manera que hacemos tratamiento de estos pólipos y que resecamos. Debemos optimizar y buscar resecciones completas. ¿Cómo? Detectarlos, como dijimos, reconocerlos, mejorar la delimitación si no estamos seguros de hasta dónde se extienden estos pólipos, como dijimos recién, usando cromondoscopía y buscando técnicas que sabemos que resequen en forma completa estos pólipos, como puede ser una mucosectomía ampliada. La mucosectomía por mucho tiempo fue el estándar de cuidado para muchas guías, y la mucosectomía con alguna cromondoscopía, como la de Índigo Carmín, fue el estándar de cuidado por la mayoría de las sociedades hasta no muchos años atrás. Acá vemos un ejemplo, un pólipo no tan grande, probablemente de 10-15 milímetros, que nos costaba delimitarlo, y fíjense cuando hacemos una mucosectomía, inyectamos con Índigo Carmín, cómo podemos empezar a poner en contraste el pólipo aserrado y delimitarlo mucho mejor de la mucosa sana circundante. Acá estamos viendo que queda teñida de azul la mucosa sana circundante, en cambio queda en un color rosadito el pólipo aserrado, que es más fácil que lo delimitemos. Ahí vemos el patrón mucoso tipo 2, que también se realza mucho más con la cromondoscopía. Acá estamos viendo cómo vamos resecando. A medida que vamos resecando, el índigo nos ayuda, como ustedes saben, a ver la profundidad de la escara con el Sydney, pero también nos ayuda a delimitar y a mostrarnos dónde dejamos tejido residual. Y así podemos ir haciendo una resección, una mucosectomía en fragmentos convencional con cromondoscopía de Índigo Carmín. Y acá vemos una escara que queda limpia y libre de lesión. Esto probablemente fue lo que nos incitaron la mayoría de las sociedades científicas a hacer en los pólipos aserrados grandes, mucosectomía, cromondoscopía y tratamiento de la escara y de los vasos, como vemos acá. Y para disminuir la recurrencia, ablación también y hacer tratamiento de las escaras con la punta de lanza y soft coagulation, o si tenemos también argonplasma, puede ser bastante efectivo también. Ahora, en los últimos años hemos todos sido testigos de la revolución de lanza fría. ¿Qué es esto? Hemos entendido que lanza fría era útil para resecar los pólipos pequeños, pero en el último tiempo entendimos que no solo para los pólipos pequeños es efectivo. Creo que todos nosotros estamos usando cada vez más el lanza fría porque hemos aprendido que es más rápida, es más segura, porque la tasa de sangrado tardío es mucho más baja, y el riesgo de perforación, al no tener electrocauterio, es muy difícil que perforemos la capa muscular, que es más gruesa. O sea que cada vez estamos usando más, y las guías nos recomiendan usarla cada vez más en pólipos pequeños y en pólipos diminutos, y así lo estamos haciendo. Ahora, si nos ponemos a comparar los aserrados con los adenomas y sus características, vamos a entender que la revolución de lanza fría no solo tiene que ser para los adenomas, y probablemente sea más útil todavía para estos pólipos aserrados. ¿Y por qué? Porque los pólipos aserrados son pólipos mucho más planos. El pólipo es mucho más delgado en comparación a los adenomas, que son más gruesos, y el volumen total de tejido de la mucosa del pólipo aserrado es mucho menor y más fácil de cortar que el volumen de los adenomas, que es mayor, y que a veces, si el volumen es alto, nos hace más dificultoso que cortemos si no tenemos el electrocauterio. Por último, la submucosa de los pólipos aserrados es bastante suelta, fácilmente la podemos manipular y estirar,
y no suele haber fibrosis, lo que hace que sean pólipos muy, muy fáciles y lindos para resecar con ansa fría. En cambio, los adenomas, sobre todo cuando son grandes, la submucosa suele estar tensa, no es tan fácil de manipular y puede haber fibrosis. Por todo esto, la mayoría de los expertos en el mundo cada vez más usan ansa fría para manejar estos pólipos cerrados y ya empiezan a haber estudios, como en este resumen que vemos acá, este estudio publicado recientemente, que ya hay muchos estudios mostrando que también sirven esta técnica de ansa fría para resecar a cerrados de más de 2 centímetros, lo que se llaman pólipos grandes o gigantes. La mayoría de los estudios lo que propone es hacer elevación con inyección de algún colorante, como índigo carmín y solución salina, y luego resección en fragmentos con ansa fría. La gran mayoría utilizaron inyección, como ven acá, pero hay algunos estudios como el de Tate, el 2018, que mostró que lo podemos hacer con ansa fría y sin inyectar. Yo creo que esto va a ser el camino. Este estudio también publicado en 2020 nos mostró que al comparar la polipectomía, la mucosectomía convencional versus la mucosectomía inyectando y resecando con ansa fría, se asoció a una tasa de éxito similar, pero con un número mucho menor de complicaciones como sangrado y las perforaciones. Como dije, probablemente el futuro sea las resecciones en frías sin inyectar y sin elevar. Este es un estudio también publicado recientemente que mostró en una corte prospectiva cómo la resección completa es casi el 100% de las resecciones en frío sin inyección, con un también muy bajo número de complicaciones, porque no olvidemos que, como dijimos, el eutrocacterio puede perforar y puede sangrar tardíamente, pero las inyecciones también pueden generar daño de la muscular, síndrome de postpolipectomía y sangrados, o sea que probablemente hacer resecciones en ansa fría sin inyección sea todavía más seguro para nuestros pacientes. Hay estudios que están viniendo, así que probablemente en los próximos años sigamos aprendiendo de estas resecciones en frías que yo creo que llegaron para quedarse. Para ir terminando, sé que estos pólipos son los nuevos chicos de la cuadra y que estamos todavía aprendiendo, tenemos mucho para aprender de ellos, de su diagnóstico y tratamiento, pero tenemos que saber que tenemos que trabajar fuertemente todos nosotros con lo que hemos aprendido en diagnosticarlos, en mejorar el diagnóstico, que no es fácil, y el tratamiento de estas lesiones, si realmente queremos prevenir el cáncer de colon en forma efectiva con la colonoscopia. Muchísimas gracias por su atención. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Lisandro. Excelente plática que nos acaba de dar, la verdad, muy enriquecedora. Tenemos varias preguntas, nos presentamos. Soy el doctor Miguel Ángel Herrera. Yo soy el doctor Luis Álvaro Mejía Cuán, soy médico gastroenterólogo y endoscopista del Hospital General Regional número 1, doctor Carlos Magrego Sánchez Navarro. Perfecto, pues vamos a empezar. Doctor Lisandro, una de las preguntas que nos hicieron aquí en el chat es que si después de instilar el ácido acético, solo espera al momento de ver las lesiones o lava antes de caracterizar. Bueno, buenas noches a todos y gracias por la invitación, un verdadero lujo y placer estar con todos ustedes nuevamente. Sí, buenísima la pregunta y claramente sí, realmente lo que ocurre, como mostrábamos recién con el ácido acético, lo estamos aprendiendo día a día, pero vemos que nos puede dar mucha más información de la que nos da otro colorante, porque no se trata de solamente que quede en la cripta y que nos ponga, digamos, en evidencia la forma de la cripta para caracterizar qué tipo de pólipo, sino que nos interesa mucho también esperar a que las glicoproteínas tomen el ácido acético para que se tiña todo. Entonces, en nuestra experiencia, como mostramos en este estudio que hicimos, lo ideal es instilarlo y luego tratar de esperar unos segundos hasta que toda la mucosa alrededor del pólipo se vuelva a hacer rojita, o sea, que se lave el ácido acético y que se concentre solamente en el pólipo aserrado. Ahí es cuando más digamos, rico va a ser el colorante, porque nos va a delimitar la lesión para resecarla en forma completa y después nos va a ayudar mucho más a caracterizarla, ¿no? Para ver cómo tiñó, si es un aserrado y no, por ejemplo, un adenoma o un hiperplásico, y también ver exactamente las características del patrón mucoso. Perfecto. Doctor Pereira, felicidades por excelente plática. Yo quisiera hacerle una pregunta en relación a su opinión acerca de los dispositivos y maniobras para poder mejorar el índice de detección de lesiones cerradas.
Me refiero a estos dispositivos como el EndoCuff, el CAP, que se le puede poner en la punta del colonoscopio, y qué opinión tiene acerca de hacer retrovisión cecal, hacer retiro y lo que llamamos nosotros la segunda mirada o second look, cuando tratamos de buscar este tipo de lesiones. Excelente, Luis. Bueno, gracias por la pregunta y coincido totalmente, creo que con todas las cosas que dijiste, ¿no? Yo creo que hay un punto que no nos tenemos que olvidar, ¿no? Que es que la colonoscopía no es perfecta y que tenemos que tener todos los endoscopistas eso en la cabeza cuando estamos haciendo un estudio, porque a veces estamos apurados o nos cansamos y todo el tiempo tenemos que recordar que esa retirada, esa revisación, es muy probable que se pase por alto lesiones. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque creo, Luis, que tiene que ver con todo lo que vos dijiste. O sea, nos pasamos por alto pólipos, pero obviamente no hay ninguna duda que nos pasamos mucho más por alto estos pólipos aserrados que son difíciles de ver y que se pueden enmascarar o ocultar en alguna parte del colon, ¿verdad? Entonces, seguramente que, de nuevo, el second look, mirar 2 veces, entrar y salir 2 veces revisando el colon derecho, ya estudios como el doctor Douglas Rex han mostrado que incrementa la tasa de detección de adenomas y de aserrados porque están en el lado derecho, o sea que ni hablar que sí, eso es una recomendación. La retroflexión, hay estudios que muestran que aumenta levemente el rédito diagnóstico de estos pólipos, pero en algunas comparaciones con un second look, como tú dices, de frente ya estaría bien y no parecería que hacer una tercera mirada con una retroflexión. Yo en mi práctica reviso todo, aunque no está mucho en la evidencia, hago la segunda revisación, el second look, y a mí me gusta mucho la retroflexión. Creo que en alguna disertación que ya mostramos cómo en retroflexión a veces encontramos pólipos grandes y a veces pólipos aserrados. Siempre que uno se entrene en esa maniobra y esté bien confiado en que lo va a hacer de forma segura, creo que va. Y después, Luis, obviamente, todo lo que tenga que ver con la calidad en la colonoscopía, o sea, ahí vimos que esos pólipos con una preparación regular o no satisfactoria, seguramente que lo vamos a pasar por alto, y yo también trabajo por eso, insistimos en hacer una preparación adecuada para cada paciente, contándoles el timing, a qué hora tienen que tomar el purgante, detectando esos pacientes que se pueden preparar mal y tratando de tener estrategias específicas y tratando de lavar en la sala de colonoscopía con estas lavadoras que nos pueden convertir una preparación regular en una adecuada. Obviamente que todo esto lleva más tiempo, pero es la manera de combatir contra los pólipos perdidos con una colonoscopía de calidad. Y terminando con lo último que preguntaste, Luis, que es los dispositivos, el EndoCuff, también hay mucha evidencia de que aumentan la tasa de detección de adenomas, y nosotros sabemos que por cada 1% que aumentamos la tasa de detección de adenomas, bajamos en un 3% el riesgo de cáncer de intervalo. Es decir, cada porcentaje que aumentamos la tasa de detección nos hace ser endoscopistas más seguros, que no se nos va a pasar por alto una lesión. Entonces, yo en mi práctica lo uso, a veces en Argentina es difícil conseguirlos, más ahora a precio dólar y todo esto, pero nosotros tenemos, a mí me gusta mucho, y sobre todo para los pacientes que sé que tienen más riesgo de tener pólipos, ¿verdad? En pacientes de controles de poliposis cerradas, o que son control de pólipos, o que tienen historia de cáncer en la familia, en esos trato de usarlos. No en todos de rutina, porque también a mí me gusta, tenemos muchos pacientes que hay que entrar al Ilion porque tienen diarrea, o es un estudio diagnóstico, y tal vez ahí no es tan bueno el CUF, no nos va a ayudar tanto a entrar al Ilion o estar tan adentro como nos gustaría. Pero definitivamente, Luis, creo que todas son correctas y hay que hacer todo para hacer la mejor endoscopía, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor. El ácido acético generó también preguntas. Varios nos han preguntado cuál es su dilución o la forma de que prepare el ácido acético antes de instilarlo. Buenísimo, gran pregunta. Bueno, como ustedes saben, creo que Latinoamérica y todos ustedes también usamos el ácido acético, ¿no? Y ha surgido como una cosa de ir probando y encontrándolo, pero no hay grandes estudios de esto, ¿no? Hay como reportes, empiezan a aparecer estudios observacionales y cada uno con su dilución. Nosotros tenemos bastante experiencia con la dilución al 3 y al 5%, y particularmente nosotros estamos usando la del 3%. No te podría decir que es mejor o peor, pero sí en nuestra práctica estamos aprendiendo cómo se comporta el adenoma con el 3%, cómo se comporta el aserrado, cómo se comporta el hiperplásico, y tratamos de mantener esa dilución y nos sirve mucho, la encontramos muy cómoda, ¿sí?
así que probablemente es la que recomendamos o nos sentimos cómodos nosotros, pero sé que hay otros grupos que trabajan con diluciones al 5 y otros también que trabajan a diluciones menores que 3%. Gracias. De hecho, pues es una sustancia que de alguna manera nosotros podemos tener mucho acceso, prácticamente el vinagre de caña que en algún momento lo podemos comprar en el supermercado, viene normalmente al 5%, diluirlo ya sea que al medio o con 6 mililitros de esta solución, a forarla 4 más de agua destilada, a lo mejor podría hacerse más o menos el 3% que usted utiliza. Hay otra pregunta acá en relación a ¿qué utilidad tendría la técnica de underwater, que es la de sobrenadado, para poder detectar lesiones cerradas y la aplicabilidad que pueda tener esta misma técnica para poder llevar a cabo resección en frío, sin necesidad de elevación ni de utilizar electrocoagulación? ¿Cuál sería su opinión, doctor Pereira? Buenísima. Bueno, Luis, la primera, no te tengo la respuesta, te voy a tener que ser sincero. No tengo información del underwater o la técnica de bajo agua para ver si podemos detectar más lesiones aserradas. No leí nada, ni tampoco hemos hecho ninguna experiencia de investigación nosotros, pero creo que habría que darle una mirada. Sí te puedo decir que con respecto al tratamiento, el underwater hoy está como un aliado y una estrategia que hay que tener en cuenta. Ya hemos visto todos que muchos pólipos flotan, que los separamos de la muscular, que se puede hacer más segura la polipectomía, y creo que todos nosotros estamos probando en el candidato ideal, no creo que sea para todos. Si me corres, yo creo que tampoco tengo tanta evidencia con los aserrados, pero te podría decir, como lo mostramos en la charla, que hoy se está tendiendo cada vez más al aserrado acercarse más a las técnicas de ansa fría, ¿no? El ansa fría va bárbaro, por eso que contaba recién, o sea, hay cada vez más datos de que cuando empezamos a usar el ansa fría, todo el mundo la empezó a usar con más confianza y todos notábamos que el adenoma iba bien, pero ya si era un adenoma más grande, a veces cortábamos y sangraba, a veces no nos cortaba muy bien si el adenoma era grande. Entonces, claramente se necesitaba filo, ¿no? Y fuerza para cortar. Ahora, nos empezamos a sentir todos muy cómodos a la hora de cortar aserrados. Y esto con el tiempo se empezó a estudiar y ahí mostraban en el cuadrito comparativo que el adenoma aserrado es muy finito, la mucosa del aserrado es muy delgada, es livianita, fácil de cortar, la submucosa del pólipo aserrado está muy laxa y suelta, que nos permite cortarlo de una forma muy cómoda. Inclusive, hoy se está mostrando cada vez más que los pólipos aserrados grandes los podemos resecar también con técnica de mucosectomía haciendo inyección y ansa fría, y después nos fuimos animando a decir, bueno, pero ¿para qué necesitamos la inyección si esta submucosa está suelta y cortamos y lavamos y se ve bárbaro y sale rápido y no sangra? Y cada vez más, hay más estudios también prospectivos de mucosectomías en fragmentos con ansa fría sin elevar, con grandes resultados, ¿no? Con resecciones completas y muy bajo índice de sangrado post-polipectomía y de perforación. O sea que yo creo que la primera que te diría es, iría más por el ansa fría hoy, para el aserrado, ese es el camino, y la pregunta es si hay que hacerlo underwater. No veo por qué no. Seguramente para el pólipo que sea candidato siempre nos ayuda a separar más, pero creo que son pólipos sencillos para resolver con ansa fría. A veces como lo que sucede cuando hacemos una revisión endoscópica y a veces la sobredistensión en este tipo de lesiones que son muy sutiles y que de alguna manera se aplanan fácilmente, pudiera valer la pena no hacer demasiada insuflación. Eso Exacto. sería de alguna manera útil para poder hacerlas un poquito más evidentes, porque pues es como la lesión fantasma, ¿no? De que de alguna manera no siempre las podemos llegar a ver, y si sobredistendemos más con aire, sería mucho más difícil poder llevar a cabo una buena detección. Claro, exacto, yo coincido. De hecho, eso un poco nos lo enseñaron nuestros colegas, que no sé cuántos de ustedes se dedican a hacer cápsula, pero cuando en la cápsula vemos una lesión que parece sésil, que parece abultada, luego cuando la vamos a buscar en endoscopía, la vemos y es súper plana, y uno dice, pero ¿dónde cambió esto, no? Y ahí fuimos entendiendo que es el aire que dices tú, Luis, que al distender esas lesiones planas que podrían ser un poco más abultadas y más fácil de resecar, cuando les tiramos aire y distendemos el colon, se estira la lesión, y a veces el aserrado sí es verdad que cuesta a veces resecarlo porque es tan delgado y tan plano que nos cuesta, se resbala la lanza, y por eso ahí fue cuando me empecé a animar más
a tratarlas con ansa fría, y sobre todo las ansas frías que son filosas, ¿no? Que podemos engancharlo y no se resbalan. Así que, como dices tú, Luis, ¿no? Sacando un poco la insuflación, arrugándolo. Tenemos algunos colegas de Argentina que tienen algunas maniobras muy lindas que nos han enseñado, que es en los pólipos grandes, que uno no entraría todo con el ansa. Lo que hacen es tomar una parte, la más grande, cerrar el ansa para enrollar el pólipo, no cortar, volver a abrirla y agarrar la partecita del costado y así ir como agrupando tejido y recién ahí cortar. Así que hay muchas cosas para hacer con la ansa fría, ¿no? Gracias, doctor. Excelente tip, Doc, como siempre. Sí, efectivamente, cada vez hay más artículos, más evidencia que la asa fría es muy segura para hacer resecciones. Inclusive hay gente de Perú que se anima mucho a hacer las resecciones bajo inmersión por toda la seguridad que esto da. Claro. Otra de las personas que nos están viendo, aparte de las múltiples felicitaciones que le están mandando, es sobre su opinión sobre la cromendoscopía digital. LSI, BLI, NBI, mejora óptica, ¿qué opina? Vimos que en su charla, varias de las imágenes y el diagnóstico que se hizo fue con luz blanca. ¿Qué opina del uso de cromendoscopía digital? Bueno, es una gran pregunta. Creo que el mundo un poco discute esto hoy, ¿no? A ver, no hay ninguna duda que cuando hablamos de calidad en colonoscopía, hablamos de un montón de cosas que tenemos que hacer técnicas, pero también de la tecnología. Creo que la evidencia más contundente de todo lo que tú preguntas de la tecnología la hemos tenido con la endoscopía de high definition, ¿no? Entonces, sí, la alta definición, bajo todo punto de vista, aumenta la capacidad de discriminar, y esas lesiones planas que a veces vemos, como vimos ahí en el videito, una amputación del patrón vascular, obviamente que lo vamos a ver mucho mejor con endoscopios de alta definición, y ahí yo estoy muy a favor de eso y creo que hay que trabajar para tener equipos de alta definición en cuanto se pueda, ¿no? Ahora, en cuanto a la cromendoscopía digital, creo que hay algunas situaciones en donde nos ayudan mucho, en los adenomas, en poner en contraste también, ver el patrón vascular también, y tratar de predecir qué pólipos tienen riesgo de tener displasia de alto grado cáncer, cánceres tempranos o cánceres avanzados tempranos, y todo esto claramente ha demostrado ser muy útil. Creo que también nos puede ayudar en algunos puntos a encontrar cuál es un adenoma y cuál es una lesión normal, pero en nuestra práctica, por ejemplo, nosotros usamos Olympus con MBI y no tenemos una gran, digamos, discriminación de lo que es mucosa de pólipo cerrado con mucosa normal. Sí hay un punto que es muy interesante, que es cuando combinamos técnicas, que en realidad ya uno tiene que haber encontrado el pólipo cerrado, pero cuando uno inyecta un colorante como el índigo carmín, y ahí en ese contraste administra o prende la cromo digital, por ejemplo el MBI, ahí sí hemos tenido un gran contraste entre lesión y no lesión. Pero de lo contrario, todavía en nuestra experiencia no nos ha cambiado, digamos, por lo menos la conducta, así groseramente. Doctor Pereira, aquí en el chat nos están haciendo una pregunta en relación a el uso del sistema Laserio, hablando de esta tecnología que está tratando de identificar ese tipo de lesiones, categorizarlas y poder tomar una buena decisión al respecto en forma de inmediata. Dicen el uso de la luz azul del sistema nuevo de Fuji, del Laserio, si abona algo más al diagnóstico en caso de contar con él en relación a las lesiones sésiles, o si es algo comparativo con el uso del ácido acético. Bueno, no tengo mucha, es una gran pregunta que no la puedo responder. Creo yo que es una gran tecnología y que seguramente aporta valor. Yo he tenido experiencia de poder verlo en vivo, y realmente logra discriminar a las lesiones normales de las patológicas. Me imagino que seguramente va a servir, pero por lo menos no tengo en mi cabeza ningún estudio que compare el ácido acético con estas tecnologías. Como decíamos recién, hay mucho para hacer. Este estudio prospectivo que estamos publicando ahora nosotros, el que mostré acá, de cómo toma el ácido acético y cómo nos ayuda a predecir la histología, es uno de los pocos que vimos que hay sobre el tema, ¿no? También es muy difícil hacerlo en forma casera, al ser algo, como tú dices, que es tan fácil. Lo bueno es que es tan fácil que lo podemos tener todo el mundo, ¿no? Es barato, está accesible, claro. Pero lo malo es que no hay nadie atrás que nos pueda ayudar a hacer algo más serio, ¿no? Por eso yo siempre motivo a que estas cosas que sirven hay que comunicarlas y tratar de hacer estudios para juntar esta evidencia, ¿no? Nosotros habíamos empezado a hacer un estudio randomizado de ácido acético versus cuidado estándar
para las polipectomías, para ver si mejora la resección completa, pero lo tuvimos que detener lo detuvimos por la pandemia, pero no vimos nada comparativo con tecnologías como le mencionan, así que encantadísimo de escuchar si tienen algo. Perfecto. Oye, mire, doctor, tenemos varias preguntas en relación a qué pasa si encuentra la lesión y la reseca. ¿Da seguimiento acorde a las guías? Por los porcentajes que pueda haber de tejido residual, ¿usted decide citarlos antes? ¿O qué seguimiento le da cuando ha resecado una lesión Bueno, de este buenísimo. tipo? Gran pregunta. Creo que la mayoría de las guías en el mundo hoy contemplan este escenario, ¿no? Resecamos una lesión y va a depender mucho del tamaño. Estamos hablando de un pólipo aserrado sésil. Hoy sabemos que estas lesiones no son tan malas como pensábamos. Creo que todos partimos, ¿no? Creo que exageramos porque por mucho tiempo pensamos que eran pólipos hiperplásicos y de pronto dijimos, uy, el cáncer de colon del lado derecho no lo estamos protegiendo, y justo como anillo al dedo empezamos a entender que estaban estos pólipos que parecían hiperplásicos pero tenían potencial maligno, y por mucho tiempo con poca evidencia les dimos como demasiada jerarquía, y cada uno que decía, pasamos de no darles bolilla a decir, uy, es un aserrado, hay que controlarlo tempranito porque el cáncer, y hemos hecho varios estudios. Nosotros hicimos un estudio muy grande que se publicó en American Journal of Gastroenterology, en donde seguimos por 5 años a todos los pólipos aserrados que habíamos resecado, ¿sí? Justamente es esta pregunta. Y los comparamos en ese mismo periodo con adenomas de bajo riesgo, o sea, adenomas pequeños, de menos de 3 adenomas de alto riesgo, que son los de más de 1 centímetro, y tratamos de entender un poco a los 5 años qué pasó. Y lo que vimos es que el pólipo aserrado se comporta muy parecido a un adenoma, que es un poco lo que decían las guías. Y lo único raro que vimos, que por eso trato de mencionar este paper, que hoy también se está hablando en el resto del mundo, es la lesión, la teoría del vecindario. Nosotros vimos que cuando tú resecabas un aserrado, pero también cuando recorriste el colon encontraste un adenoma, o sea que estaban sincrónicamente un adenoma y un aserrado, 2 vías paralelas que potenciaban ese genio del colon para generar cáncer, esos eran los colon que sí requerían un seguimiento mucho más estricto. Pero por lo demás, hay que seguirlos de la misma forma. Hoy tenemos varias guías. Ustedes seguramente muchos conocen la aplicación Captiva que hemos desarrollado nosotros justamente en Argentina para eso, para tratar de llevar la información de las guías a esas preguntas, ¿no? Entonces, si uno hoy hace una pregunta de un pólipo aserrado a una guía o un aplicativo como Captiva, le va a preguntar seguramente el tamaño, si tiene más de 1 centímetro, más de 2 centímetros, que ahí cambia el intervalo, y cómo fue la resección. La resección en fragmentos, ustedes saben que acorta el intervalo, pero hoy ya Europa, España, están cambiando y están no dándole tanta atención a la mucosectomía en fragmentos, como diciendo, no, tiene que volver ya a los 6 meses, sino que solamente lo hacen cuando el pólipo es muy grande, y si uno limpió bien la escara, que hoy sabemos hacerlo mejor, y sacó los bordes, y está contento con esa escara, probablemente pueda seguirlo en forma menos agresiva. Pero creo que esta respuesta está en todas las guías, y nosotros en nuestro país nos ha ayudado mucho llevar Captiva a la práctica de todos los endoscopistas, porque tiene todos los intervalos de vigilancia, ¿no? Bien. Doctor Pereira, aquí hay una situación en relación a la prevalencia de adenomas cerrados con la prueba FIT, considerando la prueba FIT. ¿Realmente se considera útil? Gran pregunta, creo que es el punto más débil de las pruebas de FIT, ¿no? Nosotros también hicimos alguna experiencia de lo que se llama corte transversal, es decir, una única ronda. Pusimos a ver qué pasaba cuando en 400 pacientes de riesgo bajo, riesgo promedio, sin nadie en la familia con cáncer de colon, ¿verdad? Sin sangrado, sin anemia, ¿ok? Que venían por escrutinio, que le dicen ustedes, screening para nosotros. Entonces, a todos esos pacientes le hicimos sangre oculta en materia fecal y después la colonoscopía. Sin saber lo que veía en la endoscopía, leíamos la sangre oculta previo, ¿no? Y lo que encontramos es que cuando lo hacemos una sola vez, ¿sí? Una única muestra, solo el 40% de los adenomas aserrados nos daban positivos. O sea que es muy bajo la capacidad de detectarlo. Con los adenomas pasaba algo parecido, pero era un poquito más alto, cerca del 60%, 70% si eran grandes, que uno diría, bueno, no es tan bueno, pero sí está demostrado que en el FIT lo que va pasando es, por eso se hace anual, porque a medida que uno lo va repitiendo, ese pólipo
va creciendo y ahí tiene más chances de detectarlo. Los pólipos aserrados grandes probablemente tengamos más chances de detectarlo que un aserrado pequeño, pero sí es mucho más bajo la performance que, digamos, que para un adenoma, ¿no? Y obviamente la colonoscopía sigue siendo mejor. Lo que pasa es que la evidencia que tenemos hoy es la evidencia de estudios randomizados muestran que si hacemos el FIT en nuestra población de riesgo bajo, sigue siendo una intervención que baja la incidencia y la mortalidad por cáncer, y seguramente que en el futuro veamos que la endoscopía es mucho mejor por esto que nosotros los endoscopistas vemos. Pero mirá lo que estamos viendo, este pólipo cerrado, el FIT no lo va a ver, pero a largo plazo parecería que va a ser mejor la endoscopía, pero tenemos el FIT que sirve. Y también nosotros los endoscopistas, a veces yo me peleo con los fellows, ¿no? Tenemos que a veces dejar de pensar, de dejar de mirar por acá y decir, pero pará, ¿cuántas colonoscopías podemos hacerle a nuestra población? En Argentina tenemos más de 8 millones de personas de más de 50 años que deberían hacerse algún tipo de screening o de escrutinio. Entonces, tenemos que entender que tenemos que combinar los dos métodos, ¿no? De la manera más inteligente. Si no, no vamos a poder prevenir el cáncer de colon. Gracias. Perfecto. Y bueno, ahorita el tema que está de moda. ¿Qué opinas de la inteligencia artificial y su utilidad en este tipo de lesiones? Que mira que ha habido gente que ha cuestionado realmente si puede o no puede detectarlas, y hay gente que dice que es muy, muy útil. ¿Cuál es la opinión que tienes sobre esto? Gran pregunta, Miguel. Yo creo que la inteligencia artificial, yo trabajo mucho en esto y a mí me gusta, o sea que voy a estar, tengo un conflicto de interés, lo sabes, como también nos pasó con Captiva, o otras herramientas que hicimos, que para nosotros, a ver, es muy difícil como ser humano que seamos perfectos, ¿no? A veces estamos apurados, a veces no tenemos tanta energía para hacer ese estudio. Entonces, yo creo que todo lo que son herramientas que nos asisten van a hacer que hagamos las cosas de una manera un poquito mejor. Yo no creo que venga a reemplazar al médico, pero sí es un asistente. Es como a mí, a veces voy en la ruta, yo vivo en el sur de Argentina, ¿sí? en la Patagonia, ahí me crié, trabajo en Buenos Aires, y muchas veces tengo que ir en auto a visitar a mi familia, y tenemos como estas rutas largas, que no hay mucha gente, a veces hay un cruce, una vía, y a mí me gusta tener prendido el GPS, ¿sí? En el teléfono, o si tienes en el auto. Y siempre me peleo con mi señora o el que viaja conmigo, me dice, es una recta, que no hay muchos autos, ¿para qué querés el GPS? Pero digo, uno puede ir mirando qué va a pasar, si hay un cruce. Son cosas que nos asisten, nos hacen mejor, son herramientas que nos ayudan, nada más. Y yo creo que la inteligencia artificial está demostrando que es muy buena para detectar estas lesiones que nosotros, o sea, capaz que tú eres buenísimo, Miguel, y estás tan entrenado, por ejemplo, yo a mis fellows, para aprender a verlos aserrados, no les digo que busquen el adenoma, sino que les enseño a ver el patrón vascular. Digo, vayan viendo las venas, se amputó una vena, bueno, ok, ¿qué pasa acá? Miremos en detalle. Y eso que nosotros aprendemos, y lo aprendemos con el tiempo, y sobre todo cuando nos pasamos lesiones, el más experimentado va a tener un poquito de mejor capacidad para detectar las más difíciles. Y la inteligencia artificial eso rápidamente lo puede hacer. Le podemos enseñar a la inteligencia artificial a decir, bueno, mira toda la red vascular y cuando veas una parte oscura avísame. Bueno, mira la pielcita rosa de la mucosa y cuando veas un cambio, hay mucha info que nosotros lo hacemos intuitivamente, pero no todos somos Douglas Rex, ¿ok? Y de nuevo, uno trata de llevar esta endoscopía. Yo no puedo ser Lisandro Pereira, si yo soy bueno, pensar en mí nada más. De nuevo, le tenemos que llevar esta endoscopía que sea, tiene que haber equidad en la calidad. Y a veces es enseñando, pero también es llevando estándares que nos aseguren de que la endoscopía es buena para todos, ¿no? Y creo que estas herramientas ayudan a avisarle a la gente, mirá, volví a prestar atención acá, esta es lesión avanzada, esto es un pólipo benigno. Creo que va a ayudar y sobre todo en las primeras etapas. Y vuelvo a mencionar lo que pasó, puede que me equivoque, pero cuando salió el NBI, el High Definition, toda la tecnología, ¿no? también de Pentax, y con iScan y todas estas, al principio empezamos a decir, empezamos a ver mejor, a caracterizar mejor las lesiones, y cuando veíamos, nosotros hicimos algunos estudios de precisión diagnóstica, nos iba mejor, pero después con el tiempo como que nos estancamos, y eso pasa con un montón de cosas. Alguien me preguntó por el EndoCAF, creo que tú, Luis, el EndoCAF muestra que mejora la tasa de detección de adenoma, pero después se estabiliza. Creo que también nos enseña, es decir, te dice, che, mirá acá, y vos decís, no había prestado atención. La próxima tú ya dices, esto me va a marcar, entonces vas a detenerte ahí. Y lo mismo que el EndoCAF. El EndoCAF tenés un endoscopio que tiene pelitos, y decís, bueno, tengo pelitos, son para aplanar. Entonces,
como que vas a aplanar los pliegues, pero capaz que después no tiene los pelitos y ya aprendiste que hay que aplanarlos con el endoscopio mismo. Entonces, creo que por todo, por la educación, por hacernos acordar de lo que hay que hacer, y por, a veces podemos estar distraídos, un ojo que mira más, un felo que mira más, una inteligencia artificial seguro que va a ayudar, estoy seguro. Claro, sin lugar a dudas, viene a sumarnos, por supuesto. Yo creo Pero que también sí. viene a, como le dijeron a Spider-Man, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Y una Bueno, cosa sí. es detectar y otra cosa es tratar. Tenemos que prepararnos para tratar lo que la máquina detecte. Yo creo que sí, Miguel, y creo que a veces no nos auditamos. Pongo de nuevo el ejemplo, perdón, que no es el motivo de la charla de Captiva, pero nosotros cuando desarrollamos Captiva era porque veíamos que en nuestro plan de salud los endoscopistas repetíamos mal el intervalo del control de pólipo, pero no siempre controlándolo al año, como acortando porque tenemos un interés económico, que eso sería malo para todos, pero lo más peligroso es que teníamos lesiones, por ejemplo, avanzadas que se controlaban tarde, y eso es más peligroso aún. Y cuando empezamos a ver el conocimiento de los médicos, vimos que en una encuesta que hicimos, que algún día se las comparto, los gastroenterólogos y endoscopistas resolvían 10 escenarios de prevención y de escrutinio. Solamente 8 de 10 escenarios bien lo respondieron el 14% de los gastro de Argentina y Uruguay, que hicimos ese trabajo. O sea que tenemos mucho para hacer. Y cuando implementamos Captiva, después de hacer un estudio randomizado, vimos cómo mejoraban casi hasta un 80%. Entonces, uno es donde ahí dice, no podemos saber todo, no podemos estar actualizados con todas las guías, no podemos estar en 1000 cosas, y creo que hay que usar la tecnología responsablemente, como tú dices, Miguel. Doctor Lisandro, hay una inquietud aquí del chat en relación a si yo me enfrento a una lesión cerrada grande, 2 centímetros, y empezamos a hacer resección en segmentos con ASA. Se recomienda, para que no tengamos el problema de que el patólogo nos dice no resecaste completo, se recomienda hacer una electrocoagulación en los bordes de la escara o de la úlcera que vas dejando por la resección, o prefiere mejor usted esperar lo que el patólogo le diga. ¿Qué opinión tiene al respecto? Muy buena, Luis, no sé quién la hizo, pero una pregunta que surge siempre esta duda. Acá hay dos conceptos que son muy importantes. Estamos en la era en donde nuestro patólogo, no voy a decir que está muerto porque va a sonar una frase dura, pero digo, en lo que es completud de la resección, ya no puede opinar más. ¿Por qué? Porque antes teníamos un pólipo que era así y lo resecábamos con una ANSA en bloque, y el patólogo veía todo el pedacito y decía, el pólipo está en el medio y veo tejido sano alrededor, resección completa. Y nos asustábamos cuando nos decía que había un bordecito que había quedado en el colon. Pensábamos, uy, va a crecer algo ahí. Pero no sabíamos que había que mirar la escara, no estábamos entrenados. A medida que surge la mucosectomía en fragmentos, ahí empezamos a entender que estábamos solos. O sea, nos valemos de nosotros como patólogo para ver si está libre y completa la resección. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense que yo corto, este es un pólipo plano, ¿sí? Entonces, corto con una ANSA este pedazo, este pedazo, este pedazo, y así en pedacitos. Imagínense que si el patólogo recibe este pedazo, este borde va a estar libre, pero todo esto va a decir, che, a donde estás cortando está el medio de adenoma, y acá también, no va a entender nada. Entonces, el momento que hacemos una resección en fragmentos, tenemos que entender, mandarle un beso al patólogo y decirle, no te asustes por los bordes, por favor, yo sé que está incompleta en tu evaluación del microscopio. Y ahí es donde cuando hago una resección en fragmentos, tengo que olvidarme del patólogo, por lo menos para la completud de la resección, y empiezo a mirar la escara. Por eso, los cirujanos acá en Argentina por mucho tiempo odiaban la resección en fragmentos, como que odiaban a los endoscopistas. Y era porque las hacíamos así nomás, y probábamos y se las mandábamos mal, y había tejido residual y aparecía un cáncer, o había que operar. Pero no es la resección que tenemos que hacer, o sea, requiere mucha responsabilidad, y lo dijo Miguel como Spider-Man, ¿ok? El que se va a animar a hacer una resección grande en fragmentos con ansia fría tiene que ser muy prolijo. Empezamos por los bordes, resecamos, miramos que no queden islotes, y cuando terminas toda la resección, lavamos un jet de agua para que se abra y empezamos a mirar. Miramos la escara detenidamente, ¿sí? Para ver si hay tejido residual. Y la polipectomía no se acabó hasta que sacamos todos los pedacitos que quedan, con ANSA, con abulsión, con pinza, y recién cuando terminó todo y nos gusta, ahí podemos quemar los bordes con
punta de danza y soft coagulation, argón, lo que ustedes tengan, para disminuir la recurrencia. Pero no es como un manotazo ahogado, no, tiene que estar perfecta la escara, porque eso es lo que nos va a decir a nosotros que la endoscopía y la polipectomía fue, digamos, completa, por lo menos en nuestra mirada endoscópica. Y hay muchos trabajos que muestran que si tú miras bien la escara, se la mostraron a un montón de expertos, un montón de fotos, y dice, esta la hizo Pereira, dejó acá, veo un islote, esa polipectomía a los 3 meses, 6 meses tenía recurrencia. En cambio, cuando estaba perfecta, porque la pincharon, la quemaron, lo que tú quieras, y no veían tejido residual, no hay riesgo de recurrencia. Por eso va a cambiar mucho esto en el futuro. Pero lo que sí, ese concepto lo tienen que tener muy claro. No se asusten porque el patólogo le diga resección incompleta, porque nunca va a haber una resección completa en una polipectomía en fragmentos. Y habiendo dicho eso, y para no confundir, una cosa es la resección completa y sacarle el poder al patólogo, pero al patólogo lo necesitamos para otra cosa. Las resecciones completas, o las que son en fragmentos, tenemos el riesgo de que haya un área que haya invadido el cáncer hacia la submucosa, y ahí ya no podemos resecarlo por endoscopía. Pero cuando resecamos en fragmentos, puede que cortemos sobre ese fragmento y que el patólogo no vea un área de invasión. Eso sí me preocupa. Entonces acá viene la otra premisa es, no se manden a hacer una mucosectomía en fragmentos sin antes haber evaluado semiológicamente el pólipo. Para hacer una mucosectomía en fragmentos tienen que estar seguros que ese pólipo es bueno y no hay chance de que tenga ningún foquito cáncer invasor. Mirarlo todo, mirar los patrones mucosos, que sea todo adenoma o todo cerrado, pero que no tenga un área de patrón feo como un 5, o un área de un patrón que perdió el patrón vascular, o una lesión deprimida, o un LST que no es granular. Todo eso no hay manera de sacarlo en fragmentos, no porque no sea completo, sino porque podemos subestadificar, y eso me preocupa mucho. O sea que el lema es ese: mándense a hacer fragmentos, pero sepan que la tienen que hacer muy bien, muy tranquilitos, déjenmelo perfecto a la escara, que lo aplaudan. Si yo les saco una foto, ustedes tienen que decir, a ver, el fellow tiene que decir, ¿está para la foto? Sí. Y cuando mande la foto, nadie tiene que poder ver nada. Esa es la primera premisa. Y la segunda es, primero describirme que hiciste una semiología increíble, que lo revisaste de forma increíble y que no hay riesgo de cáncer invasor, sino hacémela en forma completa y nunca en forma de fragmentos. Gracias. Increíble. Pues, doctor, la verdad le agradecemos mucho. Ha sido una sesión muy enriquecedora. La verdad, hay muchos comentarios dando fuerza a todo lo que usted ha dicho. Y para terminar y seguir, nos gustaría que nos dijera algunas palabras después de todo esto. Bueno, cómo no, va a ser un placer. Bueno, antes que nada, de nuevo, gracias. Para mí estamos en el mes de marzo, que es el mes de la concientización del cáncer de colon. Creo que todos nosotros tenemos que aprovechar estas iniciativas para trabajar, para difundir lo que es el cáncer de colon y cómo lo podemos prevenir, no solo para la gente, para que sepa que se tiene que hacer estudios y ver qué riesgo tienen, sino también para todos los desenlaces que hoy todavía nos faltan, ¿no? La colonoscopía sirve, pero no es perfecta, y todas estas encuentros nos ayudan a todos a compartir experiencias para hacernos mejores como endoscopistas, y como endoscopistas también comunicarnos con cirujanos, con patólogos, porque creo que es un trabajo muy grande el que tenemos por delante si queremos combatir el cáncer de colon. Más que eso, después agradecerles a todos ustedes. Nuevamente para mí es un gran placer. Siempre me encuentro como en casa cuando voy para allá o cuando nos conectamos. Así que me encanta siempre compartir con ustedes y me siento en casa. Así que gracias de nuevo por la invitación y valoro mucho toda la estrategia que tienen de educación, la fuerza que tienen. Me gustan mucho los eventos que hacen, así que les felicito. Gracias. Muchas gracias, doctor Pereira. Perfecto. Le cedemos la palabra a nuestra secretaria, la doctora Alejandra Noble. Pues buenas noches, creo que fue una extraordinaria sesión. Estoy segura que todos aprendimos muchísimo. Y antes de terminar las actividades del día de hoy, quiero invitarlos a participar en otras actividades académicas que la Asociación Mexicana de Endoscopia Gastrointestinal tiene preparada para todos sus socios. En primer término, los invitamos a inscribirse al primer curso de endoscopía pediátrica que se llevará a cabo 4 y 5 de marzo. Estará disponible en formato virtual. Están todavía a tiempo de inscribirse enviando un correo a meg@endoscopia.org.mx, y les recuerdo que se otorgará una constancia con reconocimiento por el Consejo Mexicano de Gastroenterología con 13.5 puntos de recertificación.
También hoy vimos la relevancia que tiene detectar las lesiones de manera oportuna. Entonces los invitamos a inscribirse a nuestro curso en línea 1, 2, 3 a detectar, que tiene conferencias de profesores tanto nacionales como internacionales y que también otorga constancia con valor curricular de 12 puntos para recertificación por el Consejo Mexicano de Gastroenterología. Más informes al correo asociados@amegaendoscopia.org.mx. Los invito también a participar en el curso Viva la Vida, que por primera vez reúne no solamente al Hospital Johns Hopkins, sino a la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal y de manera conjunta a la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Se llevará a cabo del 26 al 29 de julio del 2022 en Cancún, Quintana Roo. Y más informes pueden consultar el enlace que aparece en nuestra página web. Para nuestros asociados, para los médicos residentes que nos están observando el día de hoy, los invitamos a incorporarse como asociados en entrenamiento y ser miembros de nuestra asociación. Pueden obtener beneficios académicos pues, incontables y pueden obtener más información en el correo amega@endoscopia.org.mx. Y a todos nuestros socios los invitamos a que envíen también un correo para que aparezcan en el directorio de la página web. Sabemos que es una manera de que nuestros pacientes, nuestros colegas puedan tenernos visibles. Entonces, por favor, manden su información. Y por último, los quiero invitar a nuestra próxima sesión mensual que se llevará a cabo el día 7 de abril con el tema Inteligencia Artificial aplicada a la videocápsula, en donde los profesores invitados serán el doctor Miguel Mascareñas Saraiva, padre, y Miguel Mascareñas, hijo. Pues muchas gracias y como comentó el doctor Lisandro Pereira, creo que todos los que estamos involucrados en la Asociación Mexicana de Endoscopia Gastrointestinal debemos aprovechar este mes para hacer conciencia en nuestros pacientes, en nuestros colegas, sobre la relevancia que tienen los programas de escrutinio para cáncer colorectal. Pues sin más, me despido, muchas gracias. Fue un gusto estar en esta sesión y los esperamos el día 7 de abril. Hasta luego. Nuevamente, muy buenas noches. En verdad ha sido un placer, de verdad, que escuchar a Lisandro y la excelente situación desde el punto de vista de cómo disertaron todas las preguntas que realiza nuestro público. Pues en realidad no nos queda más que agradecerles a todos su puntual asistencia, a todo México y Latinoamérica. Tuvimos una afluencia excelente de toda Latinoamérica con nosotros. Saludos a nuestros hermanos de Nicaragua, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Brasil y a todos aquellos que estuvieron presentes, que a lo mejor se me pase mencionarlos, y sobre todo a nuestros asociados de la Asociación Mexicana de Endoscopia Gastrointestinal. Es un placer tenerlos y nuestro compromiso siempre será precisamente, y nuestra misión, la enseñanza y la educación de la endoscopia para que nosotros seamos mejores médicos en beneficio de los pacientes. Muy buenas noches y nuevamente le agradecemos a Lisandro Pereira el desvelo que tiene, pero ese cariño y ese amor por la enseñanza. Muy buenas noches tengan todos ustedes.